24 de junio, miércoles. Continuamos con Nehemías capítulo 6. Para todo aquel que es primera vez que entra al canal, puede entrar aquí y ver la ilación que llevamos continua desde hace un mes a los eventos que llevaron a la destrucción de Judá, a la destrucción del primer templo que Salomón construyó. Sigamos con esta cadena historicista, profética, que nos lleva hacia la sombra que apuntaba a Jesucristo, la teocracia judía, la reconstrucción del segundo templo. Ahora, las maquinaciones paganas que se van a presentar en el capítulo 6 de Nehemías, donde un simple no puedo ir, pues es lo que acabamos de ver. Vamos a verlo con detalle. Hemos visto Nehemías 6. Este será el presente, este será el título. Un simple no puedo ir, como el que Nehemías les va a decir a sus enemigos, disfrazados de compañeros, puede aliviarnos a nosotros y prevenirnos de un dolor de cabeza, de un problema, de llanto, de dolor de corazón, de arrepentimiento. Un simple no puedo hacerlo, no puedo ir, no puedo someterme. Muy bien, empecemos. Sanballat y sus confederados no se atrevían a guerrear abiertamente contra los judíos. Con creciente malicia continuaban en secreto sus esfuerzos para desalentarlos y ocasionarles perplejidad y perjuicio. Recordamos que Sanballat era uno de los enemigos de Esdras, de Nehemías y del pueblo de Judá, de los exiliados que regresó para la construcción del segundo templo, aproximadamente entre los años 457 a.C., con el decreto completo de Artajerjes Longimano, a el año 408 a.C., que es donde se cumplió y se terminó toda la teocracia y reconstrucción judía. La muralla que cercaba a Jerusalén estaba llegando rápidamente a su terminación. Vimos hace 2 noches que esta muralla, aproximadamente de 3 millas, es la que Nehemías recorría en un burro para ver cuánto daño había sufrido. Una vez que se le hubiese acabado la muralla y se hubiese colocado las puertas, aquellos enemigos de Israel no podrían entrar ya en la ciudad. Era por lo tanto cada vez más mayor su deseo de detener cuanto antes el trabajo por medio de los enemigos. Entonces, idearon ellos, los enemigos, al fin un plan por medio del cual esperaban apartar a Nehemías de su puesto que él ocupaba de líder y entonces matarlo o encarcelarlo una vez que lo tuviesen en su poder. Vimos que el enemigo verdadero era Satanás detrás del telón, que usaba agentes humanos, fingiendo entonces que deseaban los enemigos de Nehemías y eran opositores. Procuraron celebrar una conferencia con Nehemías y le invitaron a reunirse con ellos en una aldea de la llanura. Entonces, iluminado Nehemías por el Espíritu Santo acerca del verdadero fin, propósito que perseguían sus enemigos, él rehusó y escribió: envíeles mensajeros diciendo, yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Pero los tentadores eran persistentes, sus enemigos. 4 veces le mandaron mensajes similares y cada vez recibieron la misma respuesta de Nehemías: no puedo ir. Amigo, hermano, amiga, para mí es este consejo, pero para ti también. Muchas veces cedemos al pecado muy fácilmente. Si nosotros hiciéramos y dispusiéramos del dominio propio que Dios ya nos dio, pues Dios no va a hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos la habilidad de decir, no puedo ir. Cuando vienen los pensamientos de pecado a nuestra vida y a nuestra mente, que nos invitan a ir tras lo que Dios aborrece, y nosotros cedemos a hacerlo, aunque lo hagas a escondidas, donde nadie lo ve. Tú tienes el deseo y el libre albedrío de decir, no cederé, no puedo ir. Voy a ser obediente a Dios. Tal como Nehemías
repetirá esta misma frase en Nehemías 6, no puedo ir a los enemigos. La labor nuestra hoy en el día es decir al enemigo de Dios, no puedo ceder a lo que me has puesto enfrente. Al ver entonces que ese plan no tenía éxito, recurrieron a una estratagema más audaz. Sanballat, enemigo, envió a Nehemías un mensajero que llevaba una carta abierta en la cual se decía, he oído entre todas las gentes, y también Gazmú lo dijo, otro personaje en Nehemías 6, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tal muro. De ser tú su rey es lo que quieres, y que has puesto profetas que prediquen a favor tuyo, diciendo, Nehemías será rey de Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. ¿Cuál rey? El rey persa. El rey persa que le había cedido el decreto y el permiso a Nehemías y aún le había dado un ejército persa para protegerlo. Si se le convencía al rey persa de una mentira, de que Nehemías estaba reconstruyendo y él iba a cometer sedición contra Persia, pues estaban sumisos a Persia y le pagaban impuestos, entonces, de creerlo, el rey persa iría y aniquilaría a Nehemías. Esto era lo que los enemigos querían lograr. Si los informes mencionados hubiesen circulado realmente, habría habido motivo de aprehensión, pues no habrían tardado en llegar hasta el rey persa, a quien la menor sospecha podía inducir a tomar medidas más severas contra Nehemías. Pero Nehemías estaba convencido que la carta era completamente falsa, que sus enemigos habían escrito en contra de él, que había sido escrita para despertar temores y atraerlo a una trampa. Esta conclusión quedaba fortalecida por el hecho en el que la carta se enviaba abierta, la cuarta vez, evidentemente para que el pueblo leyese su contenido y se alarmara y se intimidara. Es decir, la carta de los enemigos de Nehemías no estaba sellada, ahora estaba abierta después de que Nehemías dijo 3 veces, no puedo ir. Ese es el mensaje para nosotros en el presente. Cada día que nosotros caemos en pecado y nos alejamos de Dios, antes de cometer ese pecado, premeditadamente tú y yo teníamos una decisión. ¿Iré y haré lo que a Dios no le agrada? ¿O diré en mi mente, no puedo ir, y me dará la vuelta y me iré hacia la dirección contraria? Es decir, voy a huir del pecado. Esa es la realidad. Eso es lo que Nehemías nos enseña en este capítulo 6. Contestó entonces prestamente, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú lo inventas. Nehemías no ignoraba los designios de Satanás. Recordemos que Satanás era el artífice detrás del telón que jalaba las cuerdas por medio de estos agentes humanos enemigos. Sabía que esas tentativas se hacían para debilitar las manos de los constructores y así frustrar sus esfuerzos. Seguimos, nosotros, si es primera vez que entras, seguimos ahorita mismo con la hilación de Nehemías 6. Ayer hicimos Nehemías 5, antier Nehemías 1, 2, 3. La semana pasada Esdras capítulo 7, 8, 9. Las 2 semanas y 3 semanas pasadas hicimos Jeremías, Zacarías, Daniel. Si apenas es primera vez que entras, ve acá al canal para que sigas la hilación de estos temas. Satanás había sido derrotado vez tras vez y ahora, con aún mayor malicia y astucia, tendió un lazo más sutil, el enemigo, Satanás, y peligroso para Nehemías. Sanballat, el enemigo, y sus compañeros sobornaban a hombres que profesaban ser amigos de Nehemías para que le diese malos consejos como palabra de Jehová. El principal que se empeñó en esa obra incluía a Semaías. No todas las personas que van a acercarse a tu vida van a venir de Dios. Segundo punto para extraer de Nehemías 6. Cuando alguien te dice, te traigo palabra del Señor para tu vida, no es de Dios. La palabra de Dios para tu vida ya está escrita en la Biblia. No creas al razonamiento humano. Entonces Nehemías había tenido antes
en buena estima a este personaje, Semaías, pero ahora Semaías iba a venderse por dinero, por soborno, contra los enemigos, a su favor, para engañar a Nehemías. Ese hombre se encerró en una cámara cercana al santuario, como si temiese que su vida peligrara. El templo entonces estaba protegido por muros y puertas, pero las puertas de la ciudad no habían sido colocadas todavía. Aparentemente, gran preocupación por la seguridad de Nehemías. Este hombre que se vendió por dinero, Semaías, le aconsejó a Nehemías, Nehemías pensando que todavía era su amigo y podía confiar en él, que buscara, le aconsejó refugio en el templo. Entonces le propuso, juntémonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Si Nehemías hubiese seguido este consejo traicionero del que pensaba que era su amigo, habría sacrificado su fe en Dios y en ojos del pueblo habría parecido cobarde y despreciable. Nehemías, en vista de la obra importante que había emprendido y de la confianza que había profesado tener Nehemías en el poder de Dios, entonces habría sido completamente inconsecuente, porque es decir una cosa, confío en Dios, pero otra, no mostrarlo con tus hechos. Entonces, para ocultarse, como quien tuviese miedo, la alarma se había difundido entre Israel. Cada uno había procurado su propia seguridad y la ciudad entonces habría sido dejada sin protección. Para caer presa de sus enemigos, ese único paso imprudente de parte de Nehemías habría sido una entrega virtual del todo si cedía y creía al que se llamaba su amigo. Nehemías no necesitó mucho tiempo para comprender el verdadero carácter de su consejero que se había vendido por dinero y el fin que perseguía este hombre. Dice entonces Nehemías, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat, recordemos, ellos eran enemigos, le habían alquilado por salario. ¿Comprendemos qué es esto? Un hombre que era su fiel amigo se vendió por dinero para traicionarlo, porque sobornado fue para hacerme temer así y que pecare y le sirviera de mal nombre con que fuere yo infamado. El entonces pérfido Nehemías, consejo dado por Semaías, el que era su amigo, fue secundado por más de un hombre que tenía reputación. Mientras profesaban ser amigos de Nehemías, se habían hallado secretamente con sus enemigos, pero entendieron inútilmente su lazo, lo tendieron ante Nehemías. La intrépida respuesta de Nehemías fue, recordemos el tema de esta noche, no puedo ir. El tema de Nehemías 6 es para nosotros. El enemigo hoy en el presente nos pone todo lo que nos esclavizó en el pasado, en nuestra vida de pecado, y nos lo dibuja en nuestra mente, nuestra propia concupiscencia, dice Santiago. Pecamos y caemos por nuestra propia concupiscencia. Lo que nos esclavizó en el pasado es lo mismo que regresa a nuestra mente. Nuestra decisión debe ser, con la ayuda de Dios, no puedo ceder, no puedo ir. No obstante, las maquinaciones de los enemigos de Nehemías abiertos, la obra de construcción seguía firmemente adelante y a menos de 2 meses después de la llegada de Nehemías a Jerusalén, la ciudad estaba ceñida de sus defensas y los edificadores podían andar por la muralla y mirar hacia abajo a sus enemigos, derrotados, asombrados, como lo oyeron todos nuestros enemigos. Escribe Nehemías, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores y abatiéronse mucho sus ojos y conocieron por nuestro Dios que había sido hecha esta obra. Muy bien, Nehemías 6 nos sigue mostrando 2 cosas. La obra de Dios avanza, el enemigo pone sus fuerzas con más intensidad. Sin embargo, esta evidencia de la mano directora del Señor
no bastó para evitar el descontento, la rebelión, la traición entre los israelitas. Iban muchas cartas de los príncipes de Judá a Tobías y de Tobías venían también a ellos. Y aquí había de por medio dinero, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías. En esto se ven los malos resultados del casamiento con idólatras. Una familia de Judá se había vinculado con los enemigos de Dios y la relación establecida resultaba en una trampa. Muchos habían hecho lo mismo, esos como la turba mixta que había subido de Israel cuando Moisés sacó al pueblo de Israel. ¿Lo recordamos? Algunos de los que más se habían destacado para maquinar el daño contra los judíos manifestaron entonces el deseo de vivir en amistad con ellos. ¿Qué quiere decir Nehemías 6? Nosotros podemos vivir con el mundo y practicar todo lo que ellos hacen, pero vamos a apartarnos de Dios. Vivimos en la carne y nuestra carne es débil. Dios nos da el llamado para huir de todo lo que es inmundicia. Los nobles de Judá se habían enredado casándose con idólatras. Lo vimos hace dos noches. Y habían sostenido correspondencia traicionera con Tobías, jurando servirle. Se pusieron a alabarle como hombre capaz y previsor, con quien sería ventajoso que los judíos se aliasen. Al mismo tiempo, seguían traicionando y le transmitían los planes y movimientos de Nehemías. Es decir, estaban traicionando a este líder. De esta manera, la obra del pueblo de Dios estaba expuesta a los ataques de sus enemigos y se creaban oportunidades para interpretar con falsedad las palabras y los actos de Nehemías e impedir su obra. Cuando los pobres y oprimidos habían apelado a Nehemías para que corrigiese los daños que sufrían, Nehemías se levantó osadamente en su defensa. Lo vimos ayer, cómo Nehemías pagó el rescate de varios hijos jóvenes e hijas jóvenes que se les había quitado por medio de todo lo que era corrupto, que tenía que ver con dinero. Entonces, los malhechores no querían quitar el oprobio que pesaba sobre los moradores de Judá, pero no quería ejercer ahora en favor suyo la autoridad que había ejercido en favor de sus compañeros oprimidos. ¿Qué quiere decir esto? Nehemías ahora está usando juicio. Él está meditando, tomando una decisión. Él se da cuenta que si sigue sirviendo al pueblo sin cesar sus esfuerzos, Dios va a bendecir su mano. Satanás, usando a los medios humanos, a los enemigos, Sanballat, Tobías y los demás de Nehemías, Sanballat dirigió siempre sus asaltos. Querido amigo, amiga, Amazing World 007, bienvenido, bienvenida y gracias por tu apoyo. Satanás entonces dirigió simples asaltos intensificados contra los que procuraban hacer progresar la obra y causa de Dios, aunque a menudo se ve frustrado con la misma frecuencia. Renueva sus ataques Satanás, dándoles más vigor, usando medios que hasta entonces no había probado, pero su manera de obrar en secreto, mediante aquellos que se dicen amigos de la obra de Dios, es la más temible. Los que estaban en el círculo confiable de Nehemías son los que le traicionaron. Y esto nos debe de dar una lección a nosotros. No todas las personas que nos llaman amigos, amigas, son de confianza. Mientras profesan servir a Dios, son de corazón siervos de Satanás. Están en situación de poner toda ventaja en las manos de aquellos que usarán su conocimiento para estorbar la obra de Dios y perjudicar a sus siervos. Este mensaje es para ti. Solo tú sabes en quién tu instinto, que le llama el mundo, pero es el Espíritu Santo, si eres creyente, te dice que pares de confiar y contarle cosas. Toda estratagema que pueda seguir el príncipe de las tinieblas será empleada para inducir a los siervos de Dios a confederarse con los agentes de Satanás. Es decir, Satanás va a usar personas que se prestan a su servicio
para distraerte de la obra que Dios te ha encomendado. Les llegará repentinamente solicitudes para apartarlos de su deber. Pero como Nehemías, debes tú contestar fielmente: no puedo ir. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Ese es el mensaje de esta noche. Tú sabes la debilidad con la que estás batallando, ese pecado y esclavitud y debilidad con la que tú batallas. Debes considerar no proveer para la carne y el pecado, pues eso te está apartando de la bendición que Dios tiene para ti. Eso te está quitando de la labor en la que Dios te ha puesto. Eso te está previniendo de que tú explores tu potencial espiritual. No puedo ir, es tu lema de esta noche. No puedo seguir cediendo a eso que me daña mi cuerpo, mi mente, que cada vez que lo hago me deja más débil, menos concentrado, más miserable. Si tú permites esas amenazas del enemigo, las burlas, mentiras, te van a distraer de la obra que Dios te ha encomendado. Ni por un momento debes relajar tu vigilancia, porque hay enemigos que de continuo te siguen tus pasos sin tú saber. Siempre deben elevarse oraciones a tu Dios al principio del día y durante el día. Debes poner en guardia contra ellos, los enemigos, día y noche. Esto lo encontramos también en Nehemías capítulo 4, versículo 9. Aunque ahora estamos estudiando Nehemías, no puedo ir. A medida entonces que se acerca el tiempo del fin en esta vida para ti, porque esta vida es temporal y pasajera. Si estás en tus últimos años, quizás contemplando una muerte terminal, el fin sin duda se acerca para ti. Pero no hay que temer si tú estás conectado a tu Creador, si te has arrepentido, si vives conectado a Cristo, pero también en un nivel global. El tiempo del fin de este mundo se acerca. La segunda venida de Cristo en poder y gloria se acerca cada vez más. Se harán sentir con más poder las tentaciones crueles de Satanás sobre ti, sobre su iglesia global. Él va a querer someterte a trabajar en contra de Dios. Empleará agentes humanos, Satanás, para escarnecer a ti si tú estás edificando tu propia muralla. Así como Nehemías edificaba una muralla literal, también tú tienes una muralla que establecer en tu mente. Lo que ves, lo que hueles, lo que comes, lo que escuchas, lo que tientas, lo que te aparta de Dios, debes construir esa muralla. El Espíritu Santo está dispuesto a dártelo, a darte la protección. ¿Recuerdan hace una semana que los exiliados de Judá en el tiempo de Zacarías decían: no queremos construir, pues no hay murallas y vamos a sufrir derrotas y sangre? Y Dios levanta al profeta Zacarías y dice: diles que construyan, diles que si no hay murallas de ladrillo, yo seré su muralla. Diles que no será con espíritu, no será con espada, no será con muralla literal, no será con un espíritu de incredulidad, sino va a ser con mi Santo Espíritu que ellos tendrán muralla de protección. Ese mensaje es el mismo para nosotros. Si nos debemos esforzar para derrotar los propósitos del adversario Satanás, no debemos permitir que cosa alguna nos aparte del trabajo que Dios nos ha dado. Ese trabajo, hermano Quique, en un momento más, mi querido hermano Quique, puedo abrirme en 20 minutos más. Ahora mismo estoy desarrollando un tema que de igual forma voy a subir y sigo con la hilación que llevo por un mes. Seguimos con No puedo ir de Nehemías 6. Pero si tú permaneces en 15 minutos más, vas a verme y vas a poder entrar y claro que te invito. En 15 minutos más me volverás a ver otra vez aquí y vas a poder entrar. Voy a concluir brevemente esta hilación en la que tú puedes disfrutar y entonces me abro al público. Tampoco deben permitir que sus enemigos conquisten su amistad, su simpatía, de modo que se seduzcan tus sentimientos para hacer abandonar tu puesto de deber. Es decir, a veces el enemigo de Dios usa personas no consagradas, tiernas, que quieren desviarte del plan de Dios. Echa sobre tu propio
carácter, va el pecado a echar una mancha. Si tú decides ceder, por más atractivo que se vea el pecado, va a ser un obstáculo grave en el camino que Dios te ha puesto. Los que dejen la obediencia a los 10 mandamientos de Dios, los que alaben a los impíos, Proverbios 28, versículo 4, son los que van a caer. Cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de su gran pureza, abogan por la unión con la que siempre se han puesto en la causa de Dios, entonces deberán temer y rehuir con la misma decisión que reveló Nehemías. La lección de esta noche es el carácter y disciplina de él. No puedo ir, no puedo ceder. El enemigo de todo bien es el que inspira tales consejos. Se trata de palabras provenientes de personas mercenarias. Este mundo está lleno de ellas. Tú vas a decidir si cedes al engaño o no. Querido amigo, amiga, Amazing World 007, que la paz de Dios sea contigo, que el gran Creador Jehová bendiga tu entrada y tu salida. Seguimos con una hilación continua, historicista, que también destella un aspecto profético para nuestros tiempos. El enemigo de todo bien inspira a tales personas para que te desvíen de la obra de Dios. Se les debe entonces resistir tan resueltamente hoy como en el antaño, como en el pasado, como en el tiempo de Nehemías. Hoy en tu día, en esta noche, debes decidir no ir a ese pecado que te esclaviza cada vez más y te aparta. Cualquier influencia tendiente a hacer vacilar la fe que tienes hoy en Jesucristo. Esa fe es un don, es un regalo. Puede, si tú la mantienes, guiarte para que resistas con firmeza. La Biblia está llena de resistir al diablo y de vosotros huirá. No creas las falacias que te dicen, una vez salvo, siempre salvo, ya no tienes que hacer nada. Vive como sea, ya eres perdonado. Es mentira. La Biblia está llena de invitaciones a mantenernos firmes en la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios. Y en su igualmente firme confianza en Dios, residía en él la razón del éxito. Sus amigos entonces experimentaron el fracaso al tratar de desviarlo, pero no pudieron. El alma indolente cae fácilmente presa de la tentación si decide ir. Pero en la vida que tenga nobles y fines y un propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar si tú asientas tu pie en la bendición de Dios. Igual que Nehemías 6, la fe del que progresa constantemente no se debilita. ¿Qué quiere decir? La fe continua, la fe que se renueva cada día, porque encima, debajo y más allá de lo que se reconoce el amor infinito que obra todas las cosas para cumplir su buen propósito, está un Dios que te protege. Él solamente quiere que cumpla su pacto, que te mantengas en Cristo, el que encarnó el pacto, que son los 10 mandamientos de Dios. Los verdaderos siervos de Dios, que tú eres, amiga, amigo, los verdaderos siervas y siervos de Dios obrarán con determinación inagotable, porque dependen constantemente del trono de gracia. El Señor ha provisto hoy día, miércoles 24 de junio, en esta noche, donde sea que tú estés, el Señor ha provisto auxilio divino. ¿Lo comprendes? Ese auxilio está disponible para ti ahora mismo. Cuando tú lo pides y terminas tu oración en el nombre de Jesucristo, para todas tus emergencias a las cuales no pueden hacer frente nuestros recursos humanos. Esas debilidades en las que has caído vez tras vez, Dios puede darte el auxilio divino. En primer lugar, Él empieza por perdonarte. Por la fe que Él ya te dio, te perdona todo pecado en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo puedes ser limpio de toda maldad si lo crees por la fe. Y ahora Él promete darte la ayuda por medio del Espíritu Santo. Eso se llama en la Biblia santificación. Vas a seguir siendo carnal. Vas a seguir
Prone, you will continue to be prone to sin. Vas a continuar siendo sensible a ataques, a caídas, a equivocaciones, pero si tú te mantienes en Jesucristo, la Biblia a eso le llama santificación. Él promete darte el Espíritu Santo para ayudarte en toda estrechez, para fortalecer entonces tu esperanza y seguridad, para iluminar tu espíritu. Esa es la gran promesa para ti como creyente. Él promete purificar tu corazón por medio de la fe en Cristo. Él promete proveer oportunidades y medios para trabajar en su obra. La obra de cada persona es diferente. Para muchos, la obra que Dios te ha puesto es salvar tu casa, es ser un buen ejemplo por medio de testimonio para las personas que están en tu casa. Esa es la gran obra de toda tu vida. Para otros es ir y viajar a otro lugar. Para otros es testificar en la ciudad donde viven. Pero para ti, tu obra sí puede ser el testimonio que das a tus hijos, hijas, familiar, quizás esposo o esposa no creyente. Si tus hijos y si los hijos de Dios están al acecho de las indicaciones de su providencia, de la bendición de Dios, y si tú estás listo para cooperar con Dios, entonces verás grandes resultados. Hoy hemos analizado Nehemías 6, cuando él se le presentó un ataque directo de Satanás y físico que atacaba su vida, él dijo, no puedo ir. En 5 minutos más voy a abrirme al público. Voy a volver a entrar, voy a desconectar este tema, esta hilación continua ahora mismo y en 5 minutos vuelvo a entrar para que quien sea que tiene un comentario y pregunta puede pulsar para entrar. Oremos. Nuestro Dios y Padre, permíteme a mí, permítenos a nosotros, los que hemos escuchado tu palabra esta noche, tener la disciplina que Nehemías tuvo. Permítenos consagrarnos a ti. Permítenos ir a ti cuando estamos en el momento más oscuro y en una emergencia. Tú has prometido concedernos tu Espíritu Santo aún en emergencias. Permítenos ahora mismo, en este momento, ser perdonados de todo pecado que quien sea que me escuche clama a ti y te ruega perdón. Por medio de la fe que ya les distes, concédeles ese pecado que ellos te están confesando en su mente ahora, porque tú lees su mente. Concédeles perdón de ese pecado en el nombre y en la fe que ellos tienen en Jesucristo. Ahora, sabiendo que les has perdonado, concédeles la ayuda de tu Espíritu Santo para que se levanten de este hueco oscuro que se llama pecado y tú puedas ser su mano fuerte, su roca de amparo, la misma que fue para Nehemías 6. Ayúdales a triunfar en el siguiente momento de su vida, de esta noche y mañana, que ellos puedan desistir y decir al enemigo, no puedo ceder, pues el Espíritu de Dios está conmigo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.